Bueno, buen día, profe. Pues mi grupo está conformado por mi compañero Guido Ernesto Salazar y pues por mi persona, Luis Alberto Salazar. Y a continuación, pues le vamos a mostrar lo que fue nuestra resolución del tercer parcial. Entonces, en este episodio nos encontraremos con un interesante acercamiento acerca de lo que fue, pues, lo que fue como la simulación de la memoria, como la simulación de la memoria virtual. Entonces, en primera instancia lo que hicimos fue, pues, para simular la memoria, hicimos un vector de strings. ¿Por qué un vector de strings? Porque pues íbamos a utilizar pues lo que almacenaba al final era lo que pues indicaba a qué proceso pertenecía, es decir, la memoria en la iésima posición puede pertenecer a un proceso 0, un proceso 1, un proceso 2 y ya se sabía por cosas de conveniencia. Entonces, tenemos también el tamaño de la memoria de manera global, como para no tener tampoco problemas pasando más parámetros y eso. Tenemos las tres funciones de ajuste, tenemos la función de solicitud, la función de liberación, la función de compactar, la función del stat y una función oculta que la hicimos para visualizar ciertas cosas del estado a medida que probáramos pues el programa en general. Entonces, primeramente en el main, pues lo que hacemos es podemos recibir hasta RQ, P0, podemos recibir hasta 4 parámetros. Eh, bueno, o sea, cuando se invoca el programa, recibimos solamente un parámetro, que en este caso es el tamaño de la memoria. Es decir, cada posición corresponde a un byte. Entonces, se puede colocar la cantidad de bytes que se desee y así mismo se va distribuyendo la memoria. Eh, entonces, en caso de que pues no se coloque, en caso de que no se coloque la cantidad o algo, pues se maneja un error y se sale el programa. Y pues luego se inicializa pues el tamaño del vector. Entonces, en este punto, pues lo que hacemos es leer primeramente el comando que se va a hacer, es decir, si va a ser un RQ, si va a ser un RL, si va a ser un stat, si va a ser un compactar o si se va a salir del programa. Entonces, bueno, también tenemos otras dos funciones extras. Nuevamente, L es una función oculta, pues que no técnicamente nosotros sabemos. Y CLS, pues es simplemente como para cuando hacíamos muchas pruebas, pues limpiar el command prompt, pues donde estábamos viendo eso. Entonces, básicamente, cuando es RQ, pues leemos entonces el proceso, la cantidad de espacio que requiere el proceso y la estrategia que va a usar. Es decir, si hacer la first, la best o el worst adjustment. Eso ahí. Entonces, la función de solicitud es donde manejamos esto. Ya esa es la razón por la cual tenemos otras tres funciones extras, como para distribuir mejor lo que serían los ajustes. Entonces, dependiendo de esos, pues si nos vamos al first adjustment, aquí ya mi compañero pues va a proceder a explicar un poco qué hicimos acá. Listo, pues como ya dijo mi compañero, la función solicitud lo que hacía es cuando recibimos el ingreso de algún proceso y el tamaño pues en bytes que requiere ese proceso, debemos aplicar alguna estrategia para ubicarlo en memoria. En este caso, lo primero que se va a explicar va a ser el first adjustment, que es como pues su traducción literal sería primer ajuste. Esta traducción o este ajuste de guardar un proceso en la memoria hace referencia a que en la primera espacio de memoria, por espacios de memoria nos referimos a un bloque contiguo de memoria que no haya guardado antes o que no esté guardado un proceso antes, se va a guardar el proceso cuando este se pueda hacer. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un proceso P1
en las primeras posiciones de memoria, o sea, desde el 0 hasta el 500, y un proceso P2 ubicado ahora no en la siguiente bloque contiguo, que sería el 501 hasta el 1000, sino en el 1001, por ejemplo, hasta el 1500. Si nosotros hacemos un first adjustment a un proceso P3 con un tamaño 400, lo que él haría sería ubicarlo después del P1, porque él tiene el espacio suficiente para ubicarlo en ese bloque de memoria que no está ocupado. Para esto, pues como ya mencionamos un poco el funcionamiento, ya la idea en código es justamente pues lo que dijimos, que debemos iterar sobre la memoria, ¿verdad? Para ver cuál espacio de memoria contiguo tiene el tamaño, o el primer espacio de memoria que tenga el tamaño del proceso que se requiere. Esto pues lo haríamos preguntando si en la memoria en este momento no hay, o sea, no está ocupado por un proceso. En este caso pues nosotros representamos eso como el string vacío. Y además de eso, que es una parte importante para después poder empezar a ubicar el proceso, sería decir cuál sería la primera posición en donde empieza ese bloque de memoria vacío, que en este caso sería guardar en una posición J la primera iteración en la que estaba vacía, y empezamos nosotros a contar cuántos espacios de memoria están libres, y cuando apenas ese conteo sea igual a la cantidad de espacio que requerimos, ya sabemos que ahí lo podemos poner. Por eso entonces rompemos el ciclo, empezando ya en una siguiente iteración a esos espacios de memoria que sería desde la posición J, que fue la primera vez en donde se podía poner el proceso. Empezamos a ubicarlo pues de manera contigua a la cantidad de espacios que este proceso requería, que en este caso pues sería CanSpace, que fue la que se le pasó como parámetro de cuántos bytes ocupaba el proceso. También pues nosotros retornamos lo que sería una bandera para decirle al programa si fue exitoso el alojarlo en la memoria o por el contrario falló. Fallar en este caso es cuando no hay un espacio de memoria contiguo que pueda almacenar el proceso que se dio. En este caso, por ejemplo, si tenemos dos huecos y ambos de 500 y nosotros ponemos un proceso de 600, efectivamente la memoria tiene un espacio libre de 1000 posiciones. Sin embargo, esas 1000 posiciones no están contiguas. Por lo tanto, como ambos huecos son de 500, él no la va a poder acceder porque no hay espacios de memoria contigua en el cual él pueda meter el proceso. Pues ese fue el first adjustment. Ahora vendría la segunda estrategia, que es el best adjustment, que esta ya se encargará mi compañero Luis de explicarla. Bueno, entonces, como decía mi compañero Guido, ahora en el Best Adjustment, pues lo que vamos a hacer es tratar de buscar el hueco con menor cantidad de espacios que haya permitido para el proceso que se va a ingresar. Es decir, pues se tendría que analizar todos los espacios de la memoria, pues que no estén ocupados, y entre esos, pues elegir el espacio, el rango, el hueco que más se ajuste al proceso entonces que vamos a mostrar, o sea, a meter en la memoria. Entonces, en este caso, pues lo que hacemos es ir verificando en la memoria si efectivamente pues se está hablando de un espacio vacío, es decir, que no haya un proceso ahí, y en ese caso pues se comienza a aumentar un contador que tenemos hasta que se haya pues un espacio, o sea, hasta que se haya, digamos que haya un proceso ahí metido. Entonces decimos, listo, hay un proceso acá metido. Entonces significa que tenemos que evaluar que ese conteo sea al menor conteo que hasta ahora se ha encontrado, y que además ese conteo pues sea mayor o igual a la cantidad de espacio. Es decir, yo no puedo tener, por ejemplo, un conteo de 0, un conteo de 3, si voy a meter un proceso de 3000, porque pues no cabría, no hay espacio suficiente para el proceso. En caso de que esto sea cierto, se actualiza el nuevo proceso, se actualiza la menor cantidad, o sea, la menor cantidad con la cantidad que se encontró, y se actualiza la posición pues con la posición encontrada.
Entonces se resetea la cantidad y pues se resetea también la posición, que en este caso es -1. Y la posición se halla es cuando nuevamente se comienza a buscar en la memoria y entonces ya se sabe la posición donde inicia. Digamos que se recorre toda la memoria y luego se sale de todo el ciclo y ya acabó y ya recorrió toda la memoria. Entonces luego se pone a evaluar, ¿es la menor cantidad encontrada mayor o igual a la cantidad del espacio que requiere el proceso? En caso de que sí, se procede a actualizar la memoria. Entonces, lo que hacemos es pues simplemente colocar un iterador y entonces a la posición inicial donde estaba se le va sumando el iterador y se va actualizando el proceso. Luego se retorna de que fue exitosa la, de que fue exitoso pues el ajuste. Y pues eso sería todo el ajuste y ya solamente faltaría por explicar el peor ajuste que también lo va a explicar un compañero. Como dijo mi compañero, ahora vamos a pasar al peor ajuste, que pues como dice su nombre, lo que queremos hacer es que ahora el proceso, a diferencia del mejor ajuste, no se ponga en el espacio de memoria al cual él, como que al hueco que menor tamaño tiene, sino que por el contrario, ahora lo vamos a poner en el hueco que más tamaño tiene. Pues la idea es muy similar a lo que hicimos en el mejor ajuste, que también debemos empezar a verificar los espacios de memoria que están contiguos, que son libres. Necesitamos un contador pues para eso y necesitamos saber la primera posición en donde empieza ese espacio de memoria. Ya cuando sabemos que en este caso la memoria dejó de ser vacía, o sea que hay algún proceso dentro de ese espacio de memoria, pues ya sabemos que acabó el conteo. O también, que es también algo muy importante, es cuando terminamos de revisar toda la memoria, pues ya sabemos de que no hay otro espacio de memoria. Así que en este caso, debemos es preguntarnos si el contador que nosotros tenemos es mayor al hueco que nosotros teníamos antes. Ya cuando eso se hace verdad, pues nosotros actualizamos lo mismo que hacíamos antes en el Best Adjustment, pues ahora también lo hacemos en el Worst Adjustment, actualizando ahora la primera posición del espacio de memoria y el tamaño del hueco que actualmente hemos encontrado. Reiniciando entonces de nuevo la posición, que en este caso se llama J, y el contador a 0, pues para darle la posibilidad a un nuevo como hueco de ser contado. Ya cuando se acaba este ciclo, viene entonces el condicional que nos permite a nosotros saber si el proceso es posible ponerlo en el espacio de memoria pues que del tamaño máximo que encontramos. ¿Por qué es importante hacer esta verificación? Porque como dijimos antes, efectivamente, puede ser que dos huecos tengan, por ejemplo, tamaño 500, o no, cambiamos un poco el ejemplo, que el primer hueco sea de tamaño 400 y el segundo hueco sea de tamaño 600, pero el proceso que queremos poner en la memoria tenga un tamaño 700. ¿Listo? Efectivamente, en la memoria, pues de nuevo, igual que en el First Adjustment, vamos a tener un espacio total libre de 1000 posiciones, pero el proceso no se va a poder alocar en la memoria, o sea, alojar en la memoria porque no hay un espacio de memoria contiguo que tenga de tamaño 700, ya que el mayor hueco que hay es de un tamaño 600 que es menor a la cantidad de espacio que nosotros requerimos. Ya cuando pues sabemos que el hueco es mayor o igual a la cantidad de espacio que requerimos, pues hacemos el ciclo para empezar a poner el proceso en ese espacio de memoria contiguo. Y retornando, pues en este caso, la bandera que nos diría si efectivamente se pudo poner el proceso en ese espacio o no. Ya finalizado esto, terminamos lo que sería la primera parte, que es la solicitud de poner un proceso con su respectivo ajuste dentro de la memoria. Lo siguiente sería, por ejemplo, demostrar el informe de estado que nos definiría en qué espacios de memoria hay un proceso y en qué espacios de memoria hay espacios libres. Para el informe del estado, lo que nosotros pues empezamos a verificar a lo largo es cómo va la memoria a lo largo de todo su tamaño. Entonces, lo primero que necesitamos saber es si
En la memoria, pues estamos en la posición, empezamos en una posición, pues sabemos que en la memoria va a haber mínimo, o sea, va a haber un proceso o no va a haber nada. En este caso, pues a eso lo llamamos proceso por conveniencia, porque puede ser que haya un proceso P1, como puede ser que esté vacío. Entonces nosotros vamos a, dentro de ese ciclo, iterar de nuevo mientras el espacio de memoria contiguo sea igual al proceso que nosotros descubrimos. En este caso, pues es importante tener en consideración que este ciclo se va a hacer, o sea, se va a ir aumentando el contador para poder saber cuántos espacios de memoria requirió ese proceso. Ya cuando tengamos o ya cuando sepamos que salió de este ciclo, pues ya sabemos la primera posición en la memoria que va a ser J. En este caso lo llamamos J más 1 porque nuestra memoria, por decirlo así, no va a empezar desde posición 0, sino que empieza desde la posición 1. Y va a ir hasta J, que sería la primera posición, más el contador, que sería la cantidad del tamaño de ese proceso. Acá tenemos dos condicionales más, que es cuando el proceso es vacío, pues va a imprimir que en ese espacio de memoria no ha sido utilizado, o por el contrario, si el proceso es distinto a vacío, significa que allí hay guardado un proceso. Por lo tanto, vamos a imprimir el proceso, o sea, vamos a imprimir la palabra proceso junto con el proceso. Ya finalizado esto, pues se actualiza el J, ya que sabemos que esa posición hay un nuevo proceso, o sea, es diferente a lo que había anteriormente, o sea que ya o no es un proceso, o sea, no es el mismo proceso, o está libre ese espacio de memoria. Y reiniciamos el contador pues para volver a hacer el conteo de cuánto espacio tiene ese proceso en la memoria. Ya terminado el informe de estado, lo que nos resta seguir sería el tema de la compactación. Para el tema de la compactación, lo que quiere decir esto, retomando el ejemplo que hemos tratado a lo largo pues, de la presentación, que hay espacios de memorias contiguos, o sea que la memoria total, por ejemplo, es distinta a la memoria en la cual se puede poner un proceso. A esto me refiero que la memoria total es la suma al final de todos los huecos que hay libres en toda la memoria, pero para poner un proceso necesitamos que uno de esos huecos tenga mínimo el tamaño pues, del proceso que se quiere poner. Lo que nos va a hacer el compactar va a ser todos esos huecos en la memoria, los va a poner ahora juntos, de tal manera que los procesos ahora queden en un espacio de memoria contiguo. O sea, vamos a todos los huecos unirlos en uno y a los procesos los vamos a poner desde la posición 0 hasta pues, la última posición que hace referencia a todo el tamaño que está ocupando los procesos. Ya entonces, en la compactación, siguiendo esta idea que más o menos acabamos de explicar, lo primero que se va a hacer, entonces va a ser, vamos a tener que ver en la memoria si en ese espacio hay un proceso, vamos a tener que saber cuál es el tamaño de ese proceso y vamos a tener que saber la primera posición y vamos a tener entonces un iterador que nos va a iterar sobre toda la memoria. Para esto, entonces, lo vamos a hacer mientras el tamaño sea menor que la memoria no sea un espacio vacío y el proceso sea vacío, va a ser nuestra primera condición para poder entonces saber al proceso que queremos en este momento ponerlo en la primera posición de memoria. Y vamos a inicializar el conteo en 1 porque sabemos que ese primer espacio ya hace referencia o ya tiene un tamaño 1. La siguiente condición es que si ya sabemos cuál es el proceso, que en este caso tenemos que saber que la siguiente posición de memoria sea igual a ese proceso, para poder entonces aumentar el contador y saber el tamaño del proceso que queremos cambiar en memoria. Esto pues también tenemos que tener una condicional que esto lo va a hacer mientras el proceso, o sea, mientras en la memoria no hay un proceso que esté vacío. Esto con el objetivo, por ejemplo, de no contar huecos, porque nosotros lo que queremos hacer es cambiar los procesos para poder al final unir todos los huecos. Y por último, que es la última condición de que es ya cuando las otras dos fallan, pueden significar dos cosas. Una, que encontramos un hueco, o dos, que encontramos otro proceso.
Entonces, ya cuando encontramos otro proceso, pues lo que nosotros hacemos es ocupando características como previamente, o que vamos a ver ahora como el tema de la liberación. La liberación, en este caso, pues lo que va a recibir va a ser un proceso, ¿verdad? Y nosotros ya debemos eliminar ese proceso totalmente de la memoria. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es iterar sobre la memoria, ¿verdad? Para cuando nosotros encontremos el identificador de ese proceso, lo vamos a empezar a vaciar, de tal manera que entonces ahora en la memoria ya va a haber, pues se va a liberar poniéndolo de nuevo, pues en este caso, en nuestra representación, en un string vacío, retornando al final lo que sería pues la variable bandera que nos va a decir si había un proceso para eliminar o si, no, o si el proceso, por el contrario, no estaba en la memoria. Ya sabiendo entonces cómo funciona esta liberación, nosotros la ocupamos en la función compactar para liberar entonces ese proceso de la memoria en la que estaba y volvemos a poner o llamamos a el first adjustment, que lo que va a hacer es poner entonces el proceso en la siguiente posición de memoria en el cual él puede acceder. Lo que acá, ¿por qué esto funciona? Esto funciona porque si nosotros liberamos la memoria, lo peor que puede suceder es que nosotros estemos liberando la memoria en la cual el proceso previamente estaba. Es decir, que contiguamente ya hayan dos procesos seguidos, dejando de este tamaño un hueco igual al tamaño del proceso. O lo mejor que nos puede suceder es que este proceso venga después de un hueco. Como viene después de un hueco, a nosotros eliminar la memoria, pues lo que vamos a lograr es que el hueco que previamente venía, ahora se haga más grande. ¿Qué tan grande? Pues no podemos saber. ¿Por qué? Porque nosotros mínimo vamos a saber que el hueco va a ser lo que antes había, más la memoria que nosotros eliminamos del proceso, pero no sabemos si después había otro hueco. Entonces, mínimamente va a tener un tamaño también igual al proceso, más el tamaño del hueco que había antes. Gracias a esto, pues ya con el first adjustment nosotros podemos saber que si antes había un hueco, pues lo va a poner en el espacio de ese hueco. Y lo que después hacemos es volver a reiniciar el contador, volver a vaciar el proceso que nosotros estamos buscando porque ya no sabemos si hay un nuevo proceso. Y esta variable, pues que puede ser no tan intuitiva, es porque cuando nosotros sabemos que no hemos llegado al final de la memoria, le tenemos que restar al contador 1, de tal manera que, como sabemos que en el espacio de memoria actual en el que estamos no es el mismo proceso que antes, nosotros lo debemos restar en 1, pues para volver a hacer una verificación sobre ese nuevo proceso, para que entre al primer condicional que nos permitiría saber cuál sería pues el proceso que ahora queremos identificar. Y por último, pues el aumento del iterador, pues que nos va a permitir saber en qué posición de la memoria estamos. Ya he explicado todas las características de la memoria o de nuestro programa, pues vamos a hacer un ejemplo que muestre cómo se va ejecutando el programa con los distintos tipos se me fue la palabra, con las distintas características del programa. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues como hayamos explicado al principio, es llamar al main, ¿verdad? Indicándole que nosotros vamos a tener una memoria para este ejemplo, de 5.000 posiciones, o sea, de 5.000 bytes. Listo. Ahora, pues lo primero que vamos a hacer va a ser poner un proceso P1, ¿verdad? De tamaño 500 con, pues en este caso, de first adjustment. Después vamos a poner también un proceso 2 de tamaño 500, pues de nuevo con first adjustment, y un proceso 3, ¿verdad?
de tamaño, en este Ahí caso, también dice 500, P. bueno, PE, en este caso volvamos a P3 y también de First Adjustment, y vamos a ver entonces cómo están los procesos en la memoria. Como nos damos cuenta, el primer proceso va desde la posición 1 hasta la 500, el segundo 501 hasta 1000, el tercero 1001 hasta la 1500 y los siguientes espacios de memoria pues no van a estar utilizados. Ahora lo que nosotros queremos crear pues para probar los otros dos adjustments es, en una primera instancia, poner, eliminar de la memoria el proceso 2, que sería el que nos formaría pues un hueco. También eliminando P1, pues también nos forma un hueco. En este caso vamos a eliminar P2 y vamos a ver cómo está la memoria en estos momentos. Ya tenemos entonces que el proceso 1 sigue en la memoria, el proceso 2 ya se fue, así que el espacio de memoria que va entre la posición 501 y 1000 no está siendo utilizado, el proceso 3, y por último todo el siguiente espacio de memoria. Ahora vamos a ingresar de nuevo el proceso P2, que va a tener un tamaño ahora de 400, pero lo vamos a hacer con el Worst Adjustment. Para el Worst Adjustment lo que debería suceder es que como hay dos huecos, él debería ponerlo en el hueco de mayor tamaño. En este caso debería ponerlo en este espacio de memoria. Así que ingresamos, porque no funciona. Listo. Ya. Y vemos Start. Efectivamente, como vimos, ahora ya el espacio de memoria libre no está entre 1500 hasta 5000, sino que ahora el proceso P2 se puso en 1501 hasta 1900 y el 1901 hasta el 5000 quedó libre. Ahora lo que se va a hacer es probar el Best Adjustment con un proceso P4 de tamaño 100, ¿verdad? Que va a hacer ahora el Best Adjustment. En este caso, a diferencia del ajuste anterior, ya no va a quedar en el hueco de mayor tamaño, que es el último, sino que debe quedar en el primer hueco, que tiene un tamaño de 500. Vamos a las estadísticas y efectivamente vemos entonces que ahora quedó en este hueco, que ahora el proceso va a tener la posición 501 y 600. Como vemos, los procesos, en este caso, hay dos huecos, ¿verdad? Así que el espacio de memoria total que tenemos sería el que va desde 1901 hasta 500, que eso es 3100, si las matemáticas no me fallan, y el que va desde 601 hasta 1000, que eso sería 400 más, que en total sería un espacio de 3500, ¿no? Si nosotros hacemos un RQ de un proceso P5, ¿verdad? Con un espacio de 3500, el programa nos debería... No, pero no creo que esté y nos falta entonces el First Adjustment, ¿verdad? Él nos dice que hay un error en storing de memory porque no hay memoria suficiente. Sin embargo, la suma que hicimos previamente nos debería dar, pero hay dos huecos, por lo tanto no hay contiguos el espacio de memoria al cual nos referíamos antes. Para eso entonces vamos a compactar, ¿verdad? Viendo entonces que los procesos ahora quedaron juntos y ahora ya hay un espacio de memoria libre desde 1501 hasta 5000. Por lo tanto, vamos a hacer entonces ahora sí ingresar el proceso RQ P5 con 3500 y Fixed Adjustment. En este caso no nos mandó un error, así que veamos las estadísticas. Y ya vemos entonces que el proceso P5 ya se pudo ingresar. Y eso sería prácticamente nuestro parcial, o mejor dicho, el punto 1. Bueno, entonces en este caso, este fue el primer punto que elaboramos. A continuación ahora voy a proceder a compartir pues lo que fue el segundo punto. Así que déjenme, minimizo esto. Listo, perfecto. Y procedo a compartir. Compartir toda la pantalla. Ahí está. Bueno, entonces, en este caso, ¿qué nos decía el segundo punto? En el segundo punto nos decía que íbamos a tratar de implementar en Docker un sistema de archivos distribuido. Entonces, el artículo del cual nos basamos para hacer esto, hablaba del MUSE-FS. Entonces, el MUSE-FS, pues, es un sistema de archivos distribuidos, la cual la data la extiende sobre
como como distintos tipos de servidores que al final forman un clúster, los cuales pues al final son visibles al usuario como uno solo. Entonces, ¿a qué nos referimos a esto? Si nos vamos a mirar aquí la imagen, vamos a ver esto ya. Aquí la imagen que montamos en Docker. Entonces, como pueden ver, pues hay un montón, hay básicamente un montón de servidores y hay un montón de imágenes. Entonces, estos solo se forman como un solo recurso y es lo que nos va a funcionar para poder ver entonces lo del sistema de archivos distribuido. Entonces, asimismo, MUS maneja una estructura jerárquica, así como un árbol, este permite ver distintos tipos de atributos de los archivos, lo cual es muy bueno, ya que, eh, ya que como un ejemplo grande es que en Windows uno no puede ver los permisos de manera, digamos, uno como programador no puede ver los permisos que tiene hacia un archivo como de manera con el command prompt o con el terminal, así como uno quisiera, como para ver entonces, como para organizar y modificar esos tipos de permisos. Entonces, en este caso, con MuseFS, pues se puede ver lo de los permisos y y el último acceso y las modificaciones que se le han hecho. En este caso también soporta archivos especiales y eh, también soporta como distintos nombres de archivos que se refieren a la misma data, pero eso funciona un poco raro. Entonces, básicamente, bueno, primero voy a ir prendiendo mus. Eh, Básicamente, a ver si esto le da por prender. Ya. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace a MUS diferente o muy distintivo de los demás sistemas de archivos distribuidos? Entonces, tiene una alta, ¿cuál es este nombre? Ya, disponibilidad, eso. Es que me confunde ciertas palabras en inglés. Entonces, tiene una alta disponibilidad. Digamos, un ejemplo grande es la redundancia que hay de los metadatos en los servidores. Asimismo, MUS también ofrece una alta fiabilidad. Esto se puede ver ya que MUS pues hace varias copias de los datos en lo que pueden ser distintos, o sea, varias copias de los datos que pueden ser guardadas en distintos equipos. Entonces, la capacidad es básicamente expandible, esto quiere decir que es dinámica y por eso es que se puede añadir nuevos equipos. Eh, básicamente también, también lo que se puede ver es que se puede como recuperar, o sea, tiene un soporte, básicamente tiene un soporte tiene un soporte en cuanto a la data que ha sido corrupta, ya que se puede pues volver a recuperar. Eso pues y entre otros cosas que hacen a MUS bastante potente. Entonces, eh, bueno, voy a primero abrir acá un navegador, lo voy a seguir mostrando. Entonces, básicamente lo que se hizo pues fue el montaje en Docker. Esto no es muy distinto. Lo que se hizo fue copiar pues un directorio en Git. Eh, bueno, pues voy a mostrar unas cosas, ya que no lo puedo correr acá. Listo. Sería universidad, luego sexto semestre, luego sistemas operativos, luego parcial 3, luego punto 2 y luego seguiría, ¿qué tengo acá? Ya.
Bueno, entonces primero voy a proceder a mostrar lo que hay, a mostrar lo que hay acá en cuanto a las imágenes. Según el artículo, pues digamos es un poco distinto a lo que mostraban, pero creo que en general es básicamente lo mismo, eh, es básicamente como lo mismo que ellos querían mostrar, es decir, si tienes esto, es porque te está funcionando el Docker correcto con lo que instalaste. Y pues básicamente el Git contenía estos archivos, estas imágenes y pues no es la gran cosa. Entonces, si nos vamos a ver básicamente lo que nos ofrece la página, que lo podemos ver desde acá, se demora un poco en iniciar, ya que mi equipo no es el más rápido del mundo, así que se demora un poco. En este caso, digamos, cuando lo estábamos probando en mi equipo, ocurrió algo muy curioso, y es que siguiendo, digamos, el paso a paso del artículo, pues digamos que no podía acceder a esto y no entendía por qué. Ya quedan, ingresa este link y te va a ingresar a la página donde donde vas a poder visualizar lo del MUS, pero no, simplemente no me servía y dije, no, pues habré hecho algo mal, pero digamos, viendo acá lo del Docker, que se puede ver de manera gráfica, digamos, podía aprenderlo y podía apagarlo con esta interfaz, y también me aparecía para abrir esto en la página. Entonces, ya si nos vamos a ver, voy a colocar esto por acá abajo. Listo. Ya si nos vamos a ver, pues básicamente trae como todo lo que es lo del sistema de archivos distribuidos, básicamente el tiempo local, la metadata, la CPU, y pues digamos toda la memoria, digamos como toda la memoria usada y lo que fue como construyendo. Calcula más o menos el espacio que hay, y pues esto mismo hay como distintos módulos para ver, pero es básicamente la información que trae es básicamente la información que trae el MUS, y pues es bastante interesante el cómo se puede visualizar esta información y el qué nos puede mostrar acerca de nuestro equipo, ya que muchas veces nosotros, ni nosotros mismos podemos conocer como por qué estoy ocupando tanto de ciertas cosas, pero pues con MUS, digamos, se puede volver como más explícito, se puede volver como más claro exactamente en qué estamos ocupando como todo el espacio. Y pues básicamente eso sería todo. Bar de compartir. Bueno, eso sería todo. Esperamos, profe, que le haya gustado mucho, pues, cómo resolvimos este parcial, cómo vimos lo del MUS. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente por las clases. Y sobre todo que estos últimos temas sí estuvieron bien interesantes, lo de la memoria y eso, ya que, pues, en mi caso a mí me recordó cosas de arquitectura, ya que en arquitectura del computador pues nos hicieron implementar también como una memoria caché, y fue, digamos, no fue lo mismo, pero pues me evocó cosas que nosotros de pronto hacíamos. La diferencia es que nosotros lo hicimos en Python y no en C++. Y, y ya, pues eso sería todo. No sé si quieres decir algo, Guido. Como dijo mi compañero, gracias, profe, pues por el curso, pues para el parcial también la parte de la memoria, pues en general estuvo interesante. Pues yo creo que intentamos hacer lo que mejor pudimos, pues salió, así que gracias por todo. Y bueno, profe, muchas gracias y eso. Hasta luego.